Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que me estés viendo. Mi nombre es Rosa María Alonso Cuenca y soy, hasta la fecha, enfermera de oncología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. En primer lugar, quería agradecer a mi sindicato SAPSE que me haya invitado como ponente. El título de mi ponencia es El papel de la enfermera de práctica avanzada, EPA, en las sesiones clínicas multidisciplinares del paciente oncológico complejo. Para empezar, voy a exponer los puntos claves de los que quiero hablar posteriormente. Todos sabemos que en los últimos años estamos sufriendo una inestabilidad política que está impidiendo el avance de la enfermería. Y recalco la palabra avance porque voy a hablar de lo que es una enfermera de práctica avanzada. ¿Qué perfil tiene? ¿Cuál es su papel? Y si existe una enfermera de práctica avanzada en oncología. Por otro lado, también voy a hablar de qué son las sesiones clínicas multidisciplinares y qué papel tendría esta enfermera de práctica avanzada en las sesiones clínicas multidisciplinares. ¿De dónde viene el término enfermera de práctica avanzada en el sistema sanitario público andaluz? En 2017 se presentó como estrategia de cuidados de Andalucía para dar respuesta adaptada a las necesidades de la ciudadanía y aprovechando que las enfermeras cada vez están más avanzadas, se acuñó el término enfermera de práctica avanzada en el sistema sanitario público andaluz. Se buscaba la eficiencia y la sostenibilidad. Pero, ¿está todavía desarrollándose? Hay evidencias sobre la enfermera de práctica avanzada que hablan de que esta enfermera mejora significativamente la satisfacción del paciente y la calidad de vida. Disminuye el número de reingresos, las consultas en urgencias, reduce los costes de hospitalización y también hay una mejora en la satisfacción profesional. Para explicar qué es una enfermera de práctica avanzada, cuál es su perfil y su papel, yo os remito a mi fuente principal, que es la conferencia online de José Miguel Morales Asensio, en Picuida. Una enfermera de práctica avanzada es una enfermera acreditada, con conocimiento experto, con habilidades para la toma de decisiones complejas, con competencias clínicas para extender su práctica a otros profesionales. Se recomienda el nivel de máster, porque esta enfermera tiene que saber implementar en los cuidados los resultados de sus investigaciones. Debe saber también realizar búsquedas bibliográficas para conocer cuál es la mejor evidencia. Sobre todo, debe tener autonomía para tomar decisiones complejas y habilidades clínicas. Hay artículos sobre las competencias de la enfermera de práctica avanzada en España del 2015. ¿Cómo ha ido progresando la enfermera de práctica avanzada? En algunos hospitales ya se están desarrollando en gestión de casos, heridas complejas, diabetes, tratamientos complejos, en el área cardiovascular, ostomías, atención primaria e incluso oncología. Se han llegado a medir resultados y hay evidencias sobre la mejora de la calidad de vida, la accesibilidad, la satisfacción, la mortalidad y el control de síntomas. Se hace necesario una enfermera de práctica avanzada propia de la especialidad, capaz de realizar búsquedas bibliográficas y capaz de implementar las evidencias en los cuidados. Una enfermera con competencia avanzada y formación posgrado de alto nivel. Hay estudios como los del RN4CAS que hablan de que la enfermera de práctica avanzada es una garantía de seguridad clínica. También hay otros estudios de la enfermera de práctica avanzada en cáncer. Desde la universidad se ha trabajado de una manera minuciosa y exhaustiva, realizando una revisión sistemática para conocer el perfil de la enfermera de práctica avanzada. Se ha desarrollado incluso un instrumento para evaluar las competencias para ser enfermera de práctica avanzada. Tiene varias dimensiones y dentro de las dimensiones varios ítems. ¿Qué debe cumplir una enfermera de práctica avanzada? Debe ser
Competente en investigación y en práctica basada en la evidencia. Lo hemos repetido mucho porque debe implementar en los cuidados los resultados de sus investigaciones y debe darlos a conocer a todos los profesionales y a la ciudadanía. Debe ser líder clínica y consultora, tener mentoría. Debe ser buena con las relaciones interprofesionales. Debe tener juicio clínico experto. Debe tener autonomía profesional. Debe ser educadora de otros profesionales. Debe tener conocimiento en gestión de la calidad y seguridad, en gestión de cuidados y debe dedicarse a la promoción de la salud. Desde la universidad también se preguntan, ¿puede haber enfermeras clínicas con competencias de enfermera de práctica avanzada sin estar reconocidas por la organización? Buena pregunta. ¿Qué está ocurriendo en oncología? En oncología, en el Plan Integral de Oncología de Andalucía, de la Consejería de Salud, se reconoce el documento Enfermera de Práctica Avanzada en Procesos Oncológicos Complejos. En la página de la Consejería incluso se puede localizar el documento Enfermera de Práctica Avanzada en Procesos Oncológicos Complejos, EPAPOC. ¿Qué deben cumplir estas enfermeras de práctica avanzada en pacientes oncológicos complejos? Deben ser profesionales, con un conocimiento experto en el abordaje de la persona con el proceso oncológico complejo, pero además deben cumplir las competencias reconocidas para cualquier enfermera de práctica avanzada, las que hemos visto antes. Una enfermera de práctica avanzada del paciente oncológico complejo interviene en las distintas fases del proceso asistencial del paciente, desde la prevención hasta el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, orientada a la atención personalizada y a la detección de necesidades específicas del paciente y de la familia. Esta enfermera debe prestar atención sanitaria basada en la mejor evidencia disponible. Debe saber, hemos dicho, realizar búsquedas bibliográficas e implementar en cuidado los resultados de su investigación, valorando la epidemiología clínica, los estándares internacionales para la práctica clínica y garantizando una utilización correcta de los recursos disponibles. Debe ser consultora, debe tener labor docente y debe ser generadora de conocimiento. El objetivo general de esta enfermera de práctica avanzada es asegurar una atención integral, individualizada y de calidad, dando respuesta a las necesidades específicas de la persona con proceso oncológico complejo y a su familia, garantizando la continuidad asistencial. Los objetivos específicos, entre otros, son facilitar cuidados expertos, aumentar la accesibilidad, mejorar la satisfacción y fomentar el autocuidado. En el caso de oncología, la enfermera de práctica avanzada se está llevando a cabo en varios hospitales: Hospital Costa del Sol, Hospital Puerta del Mar y Hospital Puerto Real. ¿Se encuentra paralizado para los demás hospitales? ¿No se reconocen enfermeras de práctica avanzada? ¿Está en proceso de implantación? En mi hospital no reconozco esta figura. Esta enfermera de práctica avanzada realiza un acompañamiento a lo largo de todo el itinerario asistencial del paciente oncológico. Luego es prioritario que se encuentre en todos los hospitales donde hay paciente oncológico complejo. Se da prioridad a los pacientes con cáncer de pulmón, cabeza y cuello y cáncer de mama. La captación de estos pacientes se realiza en comité de tumores. La enfermera de práctica avanzada es miembro permanente de estos comités de tumores. También captan al paciente en las consultas de oncología, hematología y en consultas propias. ¿Por qué no en sesiones clínicas multidisciplinares? Y aquí vengo a explicar un poco qué son las sesiones clínicas multidisciplinares. Una sesión clínica multidisciplinar es una reunión interprofesional donde se debaten y analizan casos clínicos concretos que están sucediendo en el entorno de trabajo. Por ejemplo, en la planta de oncología de mi hospital realizamos sesiones clínicas interdisciplinares diarias. No exentas de problemas de encontrar un horario adecuado, pero se hace un esfuerzo por parte de todos los trabajadores
para poder reunirnos. Participan médicos oncólogos, endocrinos, internistas, enfermeras de planta, auxiliares de enfermería, psicólogos, enfermeras de nutrición, alumnos de enfermería, alumnos de auxiliares de enfermería. Gracias al esfuerzo de la coordinadora de hospital de día y también supervisora de la planta, que insiste que estas sesiones clínicas se realicen diariamente. Se pretende conocer mejor al paciente y realizar valoraciones diarias sobre sus necesidades. 14 necesidades de Virginia Henderson. Y así poder conocer a quién tenemos que derivarlos. Entre ellas, pues, si respira, si come, si duerme, si necesita más conocimiento acerca de su proceso, etc. Las 14 necesidades de Virginia Henderson diarias. Se planifican los cuidados, se establecen los diagnósticos enfermeros y los resultados esperados y las intervenciones que se llevarán a cabo. Los NOC y NIC. En estas sesiones se puede detectar errores, tratamientos innecesarios, duplicidades, citación de agenda, pruebas diagnósticas, detección de riesgos, control de síntomas y toxicidades. Se puede detectar quién necesita apoyo emocional. En general, es coordinar recursos a nivel hospitalario como en los distintos niveles asistenciales, por lo que la asistencia de una enfermera de práctica avanzada en procesos oncológicos complejos sería fundamental que asistiera a estas sesiones clínicas interdisciplinares. En estas sesiones clínicas multidisciplinares, los profesionales pueden conocerse, intercambiar experiencias, por lo que se mejoraría la comunicación interdisciplinar. Se establecen acuerdos y protocolos, y eso es un instrumento de seguridad clínica. En definitiva, la seguridad en el área de enfermería médica pasa por retomar y fomentar la implantación de esta enfermera de práctica avanzada en oncología y en otras unidades de enfermería médica con pacientes complejos. Identificar las enfermeras con perfil de enfermera de práctica avanzada de manera correcta, siguiendo las recomendaciones de los expertos, para que sea capaz de difundir la evidencia encontrada al conjunto de la ciudadanía y a sus compañeros. También sería bueno favorecer que se establecieran las sesiones clínicas multidisciplinares en plantas de áreas médicas, con pacientes complejos, a las que pudieran acudir las diferentes enfermeras de práctica avanzada, para coordinar de forma holística todo el itinerario asistencial del paciente ingresado. Para terminar, la enfermera de práctica avanzada en sesiones clínicas multidisciplinares es un instrumento de seguridad en el área de enfermería médica, pero para poder utilizar este instrumento se necesita que haya un número adecuado de enfermeras y que se facilite la formación de todas las enfermeras hospitalarias. Muchas gracias por la atención.